Ah, aunque también podría ser esa la puerta, ¿no? Ah, hola. Es... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Un gusto. Abraham, un gusto, hermano. Gracias. Yo ya me voy, Hola. ¿Qué tranza? ¿Cómo me conociste, Abraham? Yo creo que por las fotos. Igual él me dijo, él me saludó también. Oye, ustedes vienen con Eli, ¿verdad? Está interesante el edificio, porque es como dos edificios adentro de un gran estacionamiento. Sí, a mí me encantan las casitas de enfrente. Ajá, hay unas también como casitas. Y eso como de compartir un gran estacionamiento, patio, ha de estar loco, ¿no? Sí, pues bueno, nosotros no tenemos coche ni nada, pero me gusta que está medio escondido el edificio. Ajá, sí, no estás como justo enfrente de la avenida, incluso es más silencioso. Pues esta es la casita. Qué chido. Bienvenidos. Tenemos 2 gatitos, así que espero que no sean alérgicos. Yo quería un espacio en el cual pudiera tener mi taller al mismo tiempo que vivir. Claro. O sea, como que no sé si yo pueda funcionar en un taller externo a la casa. Como que me funciona bien tener un espacio en el cual me pueda despertar y de inmediato ponerme a chambear sin tener que trasladarme, porque acá en la ciudad también eso es muy intenso. Totalmente. Entonces, pues sí, un lugar con buena luz y pues Abraham tiene su taller, yo tengo mi taller y estás... Los dos aquí mismo en el depa. Sí, sí, sí. Este té está muy rico. Me lo trajo una chica que iba a ser mi roomie potencialmente. Ajá. De la India. Entonces sí es un té así como muy rico. Yo la verdad es que cuando sé que alguien va a venir de por esos rumbos... Siempre les pides. Sí, digo, ¿Tú estuviste ya en la India? No, ojalá, me encantaría. Será buenísimo. Sí, no. No, ojalá un día se pueda. Sí, se va a poder, vas a ver. Ojalá que sí, sí me late viajar. Entonces, ¿lo quieren con leche o así solito? ¿Tú cómo lo recomiendas? ¿Con leche? Con leche y azúcar. Ah, va, ándale, sí, también me lo imagino más como... La verdad, sí. Como así. ¿Dónde nos lo aventamos más dos? Vamos a la sala, sí. Sale. Vamos y ahí platicamos. Sí. ¿Te traes esos tú? Sí. Dale. Siéntense, siéntense. Yo estudié en La Esmeralda. Ajá. En el 2007, salí en el 2011 y después pues me quedé acá en la ciudad, o sea, yo pensé que igual venía a estudiar y me regresaba a Jalapa y pues no, ya llevo 14 años acá. Wow. Casi 15. Sí, sí, sí. Y bueno, pues después de La Esmeralda he hecho varias cosas, o sea, como que me metí a varios talleres de diferentes cosas, diplomados, o sea, como que no he dejado de estudiar. Me parece eso como un privilegio muy bueno, muy chido, pues de seguir aprendiendo y como que muy importante también. O sea, por lo menos para lo que yo hago, pues sí me he ido nutriendo de varias cosas, ¿no? No sé, tomé un curso que era de, era un taller con un artista que se llama Sergio Ceballos, que es peruano, que era de intervención al espacio público. Y pues eso fue súper interesante porque pues mi chamba no toca realmente ese punto directamente, pero pues también sí es como intento acercarme a otras personas a través de mi trabajo, ¿no? Entonces como que me dio otras perspectivas, ¿no? Luego también ya más adelante tomé un diplomado de arte y psicoanálisis, que también pues me interesa mucho la psicología, entonces también es como todo eso va añadiendo y va nutriendo mi chamba y pues mis procesos también y pues me abre la mente a otras cosas y siento que también como artistas luego estamos como nada más entre artistas, ¿sabes? Claro. Y eso también siento que puede ser medio dañino. Sí. Entonces, pues salirse un poco de ahí, ¿no? Y bueno, o sea, sí está relacionado al arte, pero pues son otras cosas. Y ya, y después, digo, entre otras cosas que he hecho, luego estuve un rato en Nueva York y estuve un rato en Berlín, luego me intenté regresar a Jalapa un rato, luego ya me vine acá otra vez y ahorita sí estoy aquí como full, de lleno. Y estuve hace poquito en un programa artístico que se llama Soma, 2 años, que es pues un posgrado. Y 2 años ahí y terminé en el 2021 y pues del 2021 ahora
pues igual, o sea, como trabajando sobre todo como estoy concentrándome en mi producción y en un proyecto que pues ya les voy a platicar con más detalle, pero es como un proyecto muy importante para mí, que tengo ya, pues sí, unos 7 años desarrollando, pero pues bueno, ha tomado como diferentes salidas y sigue buscando cómo manifestarse de diferentes formas también, que es el de los sueños, ¿no? Que pues ya también se empaparon ahí un poquito ustedes de eso. Sí. Entonces en eso estoy ahorita, o sea, bueno, en eso y como les decía que hay un rompecabezas de cosas como armándose ahorita, estoy también trabajando en un proyecto de un documental, que aparte eso es loco porque pues nunca he hecho cine, entonces estoy así como tratando de entender y... ¿Es el de Tiki? Es el de Tiki, que pues ya también te había platicado de eso. Bueno, ahora un amigo me está ayudando a hacerlo y ya, o sea, este año ya estamos como trabajando en eso, o sea, nos estamos reuniendo semanalmente y le damos a la edición y además pues ha estado muy bonito porque los hijos de esta señora de la que estoy haciendo el docu, pues también ya se unieron a echarnos la mano, ¿no? Entonces, pues nos están ayudando a conseguir material, también nos apoyaron con un fondo, entonces, pues ahí vamos, sí. O sea, por un lado está la formación artística, por un lado está también cómo ir entendiéndote como artista, generando un discurso. En tu caso, por ejemplo, nos decías relacionándote con otras disciplinas que también te nutran o te inspiren a generar nuevas ideas. Pero también está la parte del mercado. Está la parte de, seguramente cuando tú saliste de la Esmeralda, no sé si sabías cuánto valía tu arte, cómo ponerle un precio. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de hablar como más de mercado? Me ha funcionado trabajar con gente que está más metida en el mercado, pero que son cuates. Claro. O sea, amigos que tienen galerías o que tienen espacios o curadores y curadoras con quienes puedo platicar súper bien sin una presión de lo que tengo que decir o lo que está correcto o no. Para mí es eso, como encontrar con quién tienes buen match y así puedes trabajar bien. O sea, siento que eso es bien importante, la verdad. Esta cosa de la conexión, ¿no? O sea, cuando tú ves algo de arte que te llama y como que puedes entender muy bien y te entiendes a través de alguien más, a mí me interesa generar eso y también entenderme así a través de la obra de otras personas. O sea, como que siento que es una forma de intercambio y de comunicación muy chido. Entonces, por ejemplo, ahora, hace poquito, esta curadora que vino, en realidad yo la busqué a ella porque vi un texto de ella que me gustó mucho. Y luego cuando vi, o sea, le escribí en Instagram y vi que ya había hablado con ella hace un año porque ella me dijo que quería venir a ver mi chamba porque le había gustado. O sea, como que eso es para mí así como que ojalá así fuera siempre, ¿no? O sea, pero no siempre es el momento, ¿no? O sea, una maestra una vez me dijo que yo estaba como de, chale, pues es que no todo el mundo entiende mi onda, ¿no? O sea, como que ella me decía, va a haber un momento, o sea, ahorita las cosas que están ahí en la mira a lo mejor no son tus cosas, no, tu rollo no está ahorita en ese boom, ¿no? Y luego sí, pues también ahorita como que se requiere que tenga como una, pues que esté como bien, que siga una línea, ¿no? O que no sean como dibujos así aislados, o sea, eso es algo que a mí me ha costado. Sí, que trabajes un tema. Sí, pero más que un tema, o sea, mis dibujos pues sí tienen un tema y todos vienen más o menos de la misma onda, pero que estén como dentro de una serie específica y entonces poder presentar esa serie y entonces esa serie es como lo que se va a mover, o sea, eso siento que a nivel del mercado, ¿no? O sea, eso lo sé yo, me lo han dicho, me lo han recomendado, lo veo en colegas, artistas también, o sea, como que esa es una cosa que es importante y yo me tardé en entenderla. Yo decía, sí, bueno, está bueno hacer una serie, pero ¿qué tal que de repente estoy en otra onda y quiero hacer? No, pues sí, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, eso es lo maravilloso del arte, que es como el único trabajo que realmente te permite ser y hacer lo que tú quieras con tus reglas, ¿no? Y, o sea, la onda ya es cuando entras a las reglas de los demás, que es ahí donde es venderte bajo los lineamientos que están funcionando, y eso es un rollazo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con lo que hablábamos ahorita? A ver, no se trata solo de tu arte, de lo que hagas, sino de, que la gente lo vea y malabarear y barajear todo lo que implica
de, bueno, ¿por qué le dieron a esa persona a la expo y no a ti? A ver, tal vez hay otra chamba que está totalmente fuera de lo que es el arte mismo, que esa persona sí está haciendo y que tal vez tú no estás haciendo. Sí, hay muchas cosas que hay que cuestionar y también poner en revisión cada tanto tiempo nuestro trabajo es importante. Ok, eso está chido. Eso sí, o sea... Ese concepto me gustó. Sí, es importante eso, como que no puedes seguir así en la inercia eterna, o sea, tienes que contextualizar y revisar tus propios procesos y tu chamba, o sea, qué estás haciendo y cuál es la pertinencia de eso, por qué lo estás haciendo. Esa pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Buenísimo. ¿Conocemos tu espacio? ¿Te late? Sí. Va. Pues aquí chambeo cosas así de compu y así, o de que tengo que escanear alguna obra o lo que sea. Y pues también tengo mi espacio digo, no es muy grande, pero pues aquí hago pintura y también me pongo a dibujar y pues sí tengo suficiente, hasta ahora me ha quedado bien el tamaño del taller para chambear en mis cosas, que rara vez hago cosas de gran formato. Pero, por ejemplo, una como esta, ¿la trabajaste aquí también? Esa la hice en mi otra casa donde también tenía mi taller, pero ¿Que en dimensiones era algo parecido? Sí. O sea, algo como esto lo podrías trabajar Era aquí. Un poquito más grande, pero sí, algo así lo puedo trabajar. O sea, está ahí sin ninguna bronca. Pues es un cuadro del 2021 que es de la misma serie de este otro que está acá. Okay. Que pues yo creo que son las primeras pinturas así como oficial que hice, como de gran formato y con óleo y así. Okay. Como que tenía un rato que no me había atrevido a agarrar el óleo, como que sentía que era muy distinto al acrílico, por ejemplo, que lo conozco muy bien. Y estuvo interesante porque pues me funcionó bastante chido, o sea, justo como para estas cosas de las texturas y como que ir construyendo y como haciendo capas y cosas así, eso me funcionó muy bien. Y pues este es trabajo pues sí, como ya de hace 2 años, pero el mismo proyecto en el que estoy trabajando, que es el de los sueños. Claro. Entonces, ahorita esta pintura que está en proceso aquí es, digamos, lo podemos decir como una evolución. Okay. No sé, o sea, también es de la misma serie que tiene que ver con lo de los sueños, pero ya va por otra línea. O sea, estas pinturas que les mostré ahorita son específicamente de personajes de los sueños y como de la experiencia de soñar. Okay. Entonces, la pintura grande es el personaje como que está así azul, con los colores así como más fosforescentes y como más alucinante, que está jalando a este personaje que pues es como más real, digamos, la está jalando como para llevársela al mundo de los sueños, como que ya la está jalando, entonces hay un momento en el cual ya su brazo es su pierna y ya no distingues bien, o sea, como que ya se está fusionando con esa cosa loca del plano onírico, ¿no? Por ejemplo, en esta en particular, si la fueras como describiendo, estos elementos que significan... Pues mira, te voy a enseñar, es que hay un dibujo que es como el que es este de aquí. Ah, vale. O sea, este dibujo es como el primer dibujo que hice cuando me desperté de este sueño que tuve, que era un sueño en el cual estaba en la planta nuclear de Laguna Verde y iba en una lanchita y había como un arco de gusanos de piedra con caras de gusanos de caricatura. Okay. Y estaban cubiertos como de moho, de lama, así como de fango, y tenía que ir atravesando ese espacio súper tóxico así. Entonces después me latió la idea de pensar que puedo sintetizar mediante la pintura como esos espacios. Entonces estoy tratando de alejarme un poquito de los personajes y esto que es como todo el tiempo en mi trabajo siempre están, y concentrarme en los espacios. Entonces esto, o sea, como que la síntesis de eso es este espacio de esta pintura, ¿no? O sea, que ya no tiene las caras de los gusanos, ya no está el personaje en la lancha, pero tiene esta sensación que quiero transmitir del espacio como extraña, ¿no? Entonces, no, claro, en tu proceso no hay un rigor como de pasar de la idea inicial,
o del dibujo inicial o del sueño inicial incluso, como tan vívido de cómo fue en tu sueño hacia la pieza final, ¿no? O sea, como que hay todo un proceso en el cual tú permites que mute a otra cosa siempre y cuando la sensación pueda permanecer. Sí, o sea, sí hay algo de eso, pero también en concreto en este proyecto, te digo, hay como muchas salidas. O sea, como que siento que el tema del sueño es tan amplio que se pueden hacer miles de cosas y hay miles de artistas en la historia que han trabajado con el sueño. Entonces yo estoy tratando de acotar hacia un interés que tengo muy particular, que es el de poder transmitir, cómo transmitir la experiencia del sueño, que es al final una cosa pues muy personal, pero que nos ocurre a todos, ¿no? O sea, sí, de hecho viene a mi mente justo lo que tienes ahorita expuesto en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Sí. Esas dos piezas que justo son como soportes distintos para hablar del mismo tema, pero llevar al espectador a una experiencia distinta, ¿no? Ya no es solamente como en el plano de la pintura, sino a estos objetos más grandes, más interactivos incluso, ¿no? Si quisieras como hablar un poquito de esas piezas que están ahí. Bueno, esta escultura pues es una plataforma, por así decirlo, de madera que te permite pues no solamente la experiencia escultórica de abordarla desde todas sus dimensiones, sino también como de que de alguna manera te absorbe, o sea, es como inmersiva porque es una experiencia, ¿no? O sea, para poder ver lo que hay dentro tienes que mirar a través de este visor, que es un periscopio que te muestra lo que hay al interior, pero a la vez lo que hay al interior son esculturas también y no las puedes tocar, entonces cómo las acabas de ver, cómo las acabas de entender a través de un visor, o sea, qué materialidades tienen, o sea, qué hay, qué es, ¿no? O sea, entonces sí, el mismo mecanismo de esta pieza que pues tiene esta palanca abajo que giras y que puedes más o menos ver, te da un acercamiento, pero no es completamente fiel, o sea, ¿qué hay ahí? O sea, cómo te dan ganas como de tocarlo, ¿no? Esta pieza iba adentro de la versión grande del Museo Objeto del Sueño, se llama. Digo, ahorita se rompió, pero justo, o sea, esta pieza es muy curioso porque la gente que la ha visto así en mi taller me dice como, ay, wow, pues es que yo la había visto a través del visor y no sabía de qué era, o sea, porque pues lo que veías ni siquiera era este hoyo donde ya puedes ver la cerámica, veías esto, ¿no? Exacto. Entonces veías que había unas figuras adentro y veías el color, no sabías de qué eran, esto también, o sea, parecía ser una bolsa, pero pues es sólida, ¿no? Es sólida, o sea, entonces me interesa eso. ¿Cómo es la materia onírica? ¿Cómo hago esa traducción de la materia del sueño en este tiempo de vigilia, ¿no? O sea, ¿cómo la puedes transmitir? ¿Cómo la puedes traducir? Y la otra pieza, pues es que estaba ahí en la galería, ya se terminó esa expo, pero era, pues es una pieza de dibujo expandido, es una instalación, y la idea de esa instalación era, pues, jugar mucho con la idea del sueño como un espacio seguro, como un espacio de pureza, de descanso, y también pues darse cuenta del contraste que hay como en las pesadillas, ¿no? O sea que pues están estas imágenes, o sea, esta tela como súper etérea, así como satín blanco, ¿no? Y con dibujos que están hechos con aerógrafo que pues permiten una línea como difusa, también como muy de ensueño, azul, o sea que es como todo muy bonito, pero pues las imágenes que hay ahí son rudas, o sea, es como sucias, no sé, están las arañas, o sea, como que hay, también se trata de eso, o sea, como hacer planteamientos de muchas cosas que a veces no queremos ver o no nos fijamos o pasamos por alto, pero también, o sea, hay muchos psicólogos y neurocientíficos que lo estudian como para hacer aplicaciones a la vida real y lo que se puede hacer con eso, ¿no? O sea, hay gente que ha tratado desde el sueño el estrés postraumático, o sea, cuestiones así muy densas, y bueno, algo que está bien loco es que, por ejemplo, ahorita ya desde hace unos años se está usando esta cosa se llama TDI, que es Targeted Dream Incubation, que es una técnica de mercadotecnia que obviamente se está haciendo desde Estados Unidos para implantar sueños y poder tener control sobre la gente. O sea, eso es muy denso y es real. Digo, está lejos de llegar todavía a unos fines más densos que se podrían, imagínate el control que se podría tener. Pero pues está ahí, o sea, sucede, es real, ¿no? Entonces está muy loco. Y por otro lado, pues, ¿qué se puede hacer
de manera positiva con eso, ¿no? O sea, es una herramienta. Sí. Estos son como muy recientes, que son como estudios que estoy haciendo de espacios oníricos. Ya. Para pues hacer probablemente una serie de pinturas pues más grande, ¿no? O sea, digo, igual estos no, porque pues fueron otras exploraciones, pero estos espacios sí me interesa mucho abordarlos. Y casi todos son espacios donde hay agua, ¿no? Y es como que el agua está muy presente en mis sueños. Y luego también ocurre una cosa interesante que es como una retroalimentación, como un círculo constante de cosas que van sucediendo. Por ejemplo, yo pinto este espacio porque es un espacio que llegó a mí en un sueño, la imagen, o estuve ahí, y entonces ya, o sea, como que aquí en la vigilia lo estoy pintando y lo estoy tratando de entender, y luego lo vuelvo a soñar a partir de lo que ya hice aquí. O sea, como que ya vi este lugar y resultó de esta manera, y entonces después tengo un sueño y entro a este espacio ya como lo pinté, o sea, va transformando. Wow. Eso es muy interesante. Has logrado tener como un real control de la exploración, tanto del espacio como de lo que vas encontrando ahí, al ir y venir entre el sueño y pintarlo. Sí, o sea, siento que... O llega un punto en el que ya no tienes control y vas a otra cosa. Es que no hay control. O sea, de hecho, eso es parte de lo interesante. O sea, que es querer controlar algo que es muy difícil de controlar. Entonces, pero tu intención sí es... Pues mi intención es como reconocer este espacio y como saber que es un espacio en el cual sí se pueden hacer cosas. Y proponerlo. O sea, como que tú puedes... O sea, tú me dices, yo no me acuerdo mucho de mis sueños. Bueno, pero ¿quieres acordarte de tus sueños? Ajá, o sea, ¿sabes? O sea, ¿quieres? Pues bueno, pues hay muchas técnicas para... Sí. Primero para acordarte de los sueños, para entenderlos y para poder entrar a los sueños y tener como esta buena recolección de los sueños. Y luego, pues para poder hacerte presente ahí, como que estés lúcido en el sueño. Entonces, de verdad hay toda una escuela que explora esto, que es la escuela de este doctor neurocientífico que se llama Stephen LaBerge, y él pues es así un clavado desde los 70s de estudiar todo esto, y él tiene técnicas de acceso. Bueno, estos son los bocetos de las piezas que tuve de las almohadas que estaban ahí en la... Estás muy sobre. En la expo de Jalapa, ¿no? La de Suave Remanso. Ah, buenísimo. Pero me gustan porque, o sea, son sucios y tienen como esta cosa del aerógrafo, de las pruebas de aerógrafo y no sé. Estos todos son estudios del mismo viaje del sueño. Y acá están los otros. Este se rompió, pero igual me gusta que están las florecitas y eso. Este es del que sale la pieza. Uh-huh. Todo esto que les estoy enseñando es de lo del sueño, literal. O sea, todo, esto es pura chamba así que he estado haciendo. ¿Y cómo es tu aproximación al color con respecto a cómo es el color en tus sueños a cómo termina siendo el color en la vigilia? Buena pregunta. Pues siento que eso ya es una parte que desarrollo acá. O sea, como que no lo
Bueno, en el del sueño de los trillizos, que es este sí, o sea, este fue un sueño en el cual yo veía saliendo del súper un carrito, yo llevaba un carrito de súper que tenía una bolsa con 3 fetos de colores primarios. Para mí ese fue un sueño de creación, o sea, fue como, ahí están los colores primarios, o sea, los tienes, los puedes crear con eso, ¿no? O sea, se está gestando algo con colores. Por eso fue importante ese sueño. Sí. Pero pues hay sueños en los cuales ya el color viene acá o que no, o que luego cambia, ¿no? De acuerdo a otras cosas. Sí, pienso por ejemplo en las experiencias con alucinógenos, ¿sabes? Como en los que de repente se activan en nuestra percepción la capacidad de entender y disfrutar el color como no lo disfrutamos pues en estos 5 sentidos. No sé si en el sueño o la forma en la que tú lo has experimentado el color tenga características así, ¿no? De que de repente puedes ver tonalidades que sabes que en la vigilia no hay, o no tanto ha sido así. Pues fíjate que parte de mi proceso también incluye trabajar con plantas, o sea, no... Bueno, es que ya es meterse en otra historia muy grande, pero sí, trabajo con esta planta justo, está aquí, que se llama Caleasa catechichi, que es esta hierba, bueno, aquí hay un porrito de esa hierba, pero es una planta de florecitas amarillas muy chiquititas que usan varias comunidades aquí en México, también le llaman hierba de los sueños o hierba del perro. Y la magia de esta planta es que es un onirogénico, eso quiere decir que solo está activa en el sueño. ¿Cómo crees? Es real, es real. ¿Y es, digamos, endémica de acá, de México? ¿De qué zona? Pues hay en otros países, en Latinoamérica, pero aquí la usan en Tabasco. Esta es de Tabasco, un amigo que trabaja con la planta me la proporciona. Wow. Y bueno, hay otras cosas también, ¿no? O sea, justo me acordé porque me decías esto del color. Sí. Y hay una cosa que se llama colirio de sananga, que es una raíz amazónica, Sí. que te la pones como gotitas en los ojos y que ayuda a la gente que tiene cataratas o problemas de visión, pero lo que hace también es que te hace como una limpia como del alma, como espiritual. Sí. Y te limpia la retina, entonces cuando la dejas de... De hecho, eso para gente visual así te encantaría, porque te la pones, arde horrible, así estás así primero así que no puedes abrir los ojos, pero ya cuando los abres, los colores son súper intensos, es como si te hubiera limpiado tu paleta, así. Claro. Entonces los azules, particularmente, a mí me ha pasado, tal vez por eso tengo tanto azul después de que la empecé a usar, porque ves los colores súper intensísimos, sí, muy chido. Que también estoy ahorita haciendo esta tintura, que va a estar lista en julio, de Artemisa, que también es una planta súper poderosa para activar el tema de los sueños lúcidos. Es como para viajar en los sueños. Entonces le puse saltaportales. Entonces sí, pues tengo también mi uso de... Bueno, no me gusta decir uso, me gusta decir, como alguien alguna vez me enseñó, como caminar con las plantas. Todas estas son tinturas. Bueno, es que no les enseñé. Tengo una tintura de calea también. O sea, lo que pasa es que las plantas, bueno, esta en particular, la tengo en tintura también, la calea, pero el proceso que los chontales usan para acceder al espacio del sueño con la calea es hacerse un té y fumarse un cigarrillo antes de dormir durante un tiempo. Tú lo tienes que ir sintiendo, 1 semana, 2 semanas, y hay gente más sensible que otra y hay momentos también en los que la planta va a permitir que accedas y otros que no. Yeah. O sea, tengo un amigo que nunca le ha pasado nada con la calea y a mí en cambio hubo una vez que fue así súper fuerte que me permitió conocer personas del sueño que solo habitan el sueño, o sea, una cosa como muy mágica, o sea, como una persona que fue como una persona guía que me entregó un collar y me dijo, con ese collar te vas a poder mover en el sueño, y fue como muy fuerte. Y luego pasaron cosas raras, como que me dio dinero. No, me dijo que yo tenía dinero para ella
y traía yo aquí un fajote de dinero y se lo di, como que me usó, como que hubo una transacción súper extraña. Pero bueno. Wow. Sí. Y en el caso de las tinturas, ya son como gotas que... Estas no son en los ojos. No, la Artemisa y cualquier tintura. Esta está hecha con vinagre de manzana, pero puede ser con alcohol. Y es como está como potenciado el efecto de la planta. Entonces, se tiene que diluir. Tienes que probar. Sí, no, lo pones en un gotero y te la puedes echar abajo de la lengua o en un vasito de agua. Dicen, yo nunca he trabajado con la Artemisa, por eso apenas la estoy haciendo, pero dicen que es muy fuerte, o sea que hay gente muy sensible. Entonces todo el mundo fue como, prueba una gotita y te vas así, una gota, imagínate. Pero igual es previo a irte a dormir. Sí, antes de dormir. Antes de dormir, sí. Y bueno, o sea, el mundo de las plantas es muy complejo y el mundo de las plantas para las comunidades indígenas que tienen esa sabiduría, pues aún más, ¿no? Entonces, pues es de ir aprendiendo y sí, pues con respeto ir experimentando. Tu casa, tu taller, todo tu espacio y propiamente también tu arte en el presente está como muy cargada de los objetos, de la tridimensionalidad, desde las cosas que te gusta coleccionar hasta las cosas que te gusta hacer. Y así como en grandes rasgos, ¿qué es lo que tú buscas en un objeto o qué elementos debe tener un objeto para que llame tu atención y lo quieras poseer o lo quieras incluso reinterpretar, recrear? O sea, platícame de eso, del tema del objeto para ti. Wow, gran pregunta, gran compleja pregunta. Pues me gustan mucho los objetos recuperados, que ya tienen hasta trazos de tiempo en ellos, o sea, como que es visible que ya tuvieron una vida, se me hacen como... Digo, a veces es denso, ¿no? Porque también traen energías ahí que quién sabe qué onda. Pero sí, en general, a mí me gusta mucho, por eso, como ir a los tianguis, a las chácharas, a la paca, a las antigüedades, a todo eso me encanta. Siempre me traigo algo, siempre se me pega algo. Eli, ¿dónde estamos ahorita? En la cháchara de Portales. Cháchara de Portales. Y venimos aquí pues casi una vez a la semana, más o menos. Ah, sí, o sea, sí es casi riguroso que te echas tu visita semanal. Tratamos, sí. A mí también me gusta mucho el tianguis, la cháchara, porque justo es como el ir a ver qué hay. Ajá, ¿no? ajá, sí. O sea, a veces uno necesita algo o vas como específicamente buscando algo, pero siempre te sorprende. Y también en la Ciudad de México en particular, súper importante para el chacharero como investigarle, ¿no? Saber, tal tianguis, tal día, para tal cosa, o sus fuertes son estos. Que aquí tengo entendido que tiene que ver mucho, por ejemplo, con los muebles. Pues este en particular, o sea, sí tiene muebles, pero justo lo que les iba a decir es que ahora tiene más puestos de ropa y lo que hay más chido son objetitos, cositas, cháchara, tal cual. Sí, o sea, estoy buscando, no la compraría en esta ocasión, estoy echando ojo, una mesita súper bajita. Me encanta este tipo de cosas que pasan, así de que está las patas estas encima del excusado y tiene como un tribilín encapsulado ahí adentro. Es que también es muy chido eso, como que sí es un mundo así de imágenes, ¿no? Claro, porque ahí se ve que la persona vende el excusado completo, porque hasta está la caja. Sí. Pero justo el acomodo de repente sugiere cosas interesantes, raras. Sí, yo o sea, estoy buscando una mesa bajita para tener al lado de mi cama porque quiero hacer como preparar un espacio para que en cuanto me despierte pueda luego hacer mis dibujos de mi bitácora del sueño y todo, o sea, como que quiero tener ahí mis pociones y mi mesita y mis cosas, la quiero al lado de la cama. Entonces ando buscando eso, alguna mesita bajita. Y también siempre estoy buscando Polly Pockets porque estoy obsesionada y ya las tengo que encontrar. Sí. Órale. Ni siquiera te sé decir bien por qué, pero me encantan y ya me obsesioné y ahora ya las quiero conseguir y no lo he logrado y sueño que me las encuentro, entonces... Pero, o sea, tu colección de Polly Pockets es hasta ahorita de que... Nula. No, todavía no tienes ni una. No. Bueno, con razón no vi ni una ningún setcito en tu casa. No. Dije, igual las tenía ahí por ahí escondidas. No. Por ejemplo, esto es súper para Abraham, o sea, de que ya se lo quiero comprar. Es un sacapuntas perrito, patita lastimada. Está su lagrimita, ¿no? Sí.
claro. ¿A cómo tienes este perrito? 30. Gracias. Buenas tardes. ¿Usted atiende acá también? No. Ah, va, ok, gracias. ¿Cuál te gustó? Estas. Sí, esas lámparas están. ¿A cómo tienes estas? En 500 el par, están funcionando. Ok. Va. Gracias. De nada. Sí, es que luego hay, o sea, como que siento que es de meterte así. Sí, el tianguis siempre es de salir casi con las manos un poquito hasta... Ah, no, sí, los dedos súper Sí, sí. negros. Sí, sí, sí. Aquí luego he encontrado cosas de ropa, pero no me gusta venir tanto a la ropa aquí. Me gusta más aprovechar que es de objetos y que pues hay un montón de cositas, ¿no? Estoy hacia acá. Mi expo está buena. El fragma está chido. Ok. Creo que estaría chido igual si hago esto como de asomarme así, para que se vea un poco más lo de la asomada, pero no sé si... Entonces da todo otro pasito para atrás. Como así. Me late también. Si me late, va. Checo mi luz parece ser que está buena. Ahí estoy bien. Ahí estás muy bien. Buenísimo. Vamos a hacer ahí 3, 2. Ok. Expo está buenísima. Ok. Foco. Ok. Todo está perfecto. Vamos a trabajar ya nada más tu pose. Ok, tú dime. ¿Qué podría ser? Siento que estás como un poco hacia adelante. Ok, me echo más como más así, más relajada. Ándale, ahí estás. Ya la estás encontrando Mira, tú a ver. solita. Ay, chinga. Está buenísimo así. Esa me encanta. Está muy bien. 3, 2. Ok. Ok. Este es el sillón. Está parada, está el Voy a espejo. pintar los labios para el siguiente retrato. Ya lo había pensado desde antes. ¿Sí? ¿Lo oyes? A ver, si quieres ya veme. Y ella, como que la manita en su cuello, como que se siente un poquito como medio sometida. ¿Ahí está mejor o no? Ahí está mejor. A ver, no, espérate. Nos vamos a relajar, nos vamos a relajar. Dije. Pero igual y como estabas más como erguida, tú estaba chido. A ver, ok, último, ya vamos a decidirlo porque si no... Sí. Ok. Ay, Satur, quédate. Ok, y ahí veme. Satur. Satur. No es como un perro, ¿va? Que le hablas y no. Sí, dile. Satur, te hablan. Te hablan. Ahí está. 1, 2. Satur. Ahí va. Échate un gato encima para la toma de foto. No. Ya. Bueno, espero. Yo vi que estaba perfecto todo. Estoy más hacia el otro lado. Ok. Está bonita. Espera, le tengo que hacer bien su moñito.
Uf, increíble. 3, 2. ¿Sí? Hermoso, se ve Ah, hermoso. sí. Ah, qué bueno. Wow. Ok, estamos, yo ya, creo que estamos. vientos. Bueno, ese vestido muy increíble no lo tengo aquí colgado. Pero tengo muchas cosas con mucha historia. O sea, tengo un vestido que me regaló MIA de Marc Jacobs. 2. ¿Cómo crees? Estos 2. ¿Neta? Sí, neta. De hecho, ella sale en una campaña de Marc Jacobs con este vestido puesto. Se los puedo enseñar después. Locura. Sí, ahorita les cuento esa historia. Tengo este traje de payaso que amo. Este es de mis objetos favoritos. Es antiguo también. Porque obvio amo los payasos, entonces... Ay, ya se vinieron otras cosas aquí. Ok, ¿y este cómo llegó a ti? Lo compré por internet en la pandemia, en crisis pandémica, y gasté mucho dinero en él, pero lo quise comprar. No manches, ¿y de dónde te lo mandaron? Es de un chico que tiene una colección de piezas vintage y de Halloween y así muy especiales de Nueva York. Órale, o sea, literal es de diseñador. No, este es de antiguo, o sea, también es antiguo es este. como de los 30 o algo así. Sí, pero ve qué bonita es la tela de los payasos. ¿Y esto, o sea, en qué Sí, tipo de la situaciones utilizas esta ropa? Pues cuando fue la pandemia me lo puse muchas veces yo así para estar en mi casa. Pero también pues en fiestas, ¿no? De disfraces o así. No manches. Sí, o sea, es que también me gustan mucho los disfraces. Pues tengo muchas cosas. Claro. Sí, supongo que hay algunos que pues literal nunca te has puesto, te habrás puesto una vez, Sí, pero que no importa. querías tenerlo y... Exacto. Me gusta pensar en eso, fíjate, como que la ropa no solamente la tienes que usar, o sea, también es hermosa como objeto, o sea, como creación, como... Yo podría tener así colgadas Ajá, te iba a cosas, decir o eso, sea, nunca has pensado en esto es tan hermoso que lo quiero tener en mi sala colgado. Súper, sí, pero pues, o sea, ya no vivo sola, ya no puedo tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué más? Pues no sé. Este vestido me encanta también, lo compré lo compré en La Lagunilla, pero está hecho a mano. Qué bonito. Y justo la tela y todo es como súper especial. Sí. Sí, también se ve que tiene sus tiempos, ayeres. Sí, me gusta que está hecho a mano, o sea, como que le añade mucho, ¿no? Y tiene este detalle aquí de los botoncitos. Sí, las ropas son especiales para mí. Y bueno, no está ese. Tengo este que también es muy loco porque era de una de las mejores amigas de mi mamá cuando tenía como 15 años. Y son dos piezas. O sea, es el vestido con su capita, o sea, súper setentero, así. Y sí, no me queda muy bien, me queda medio chico, pero igual lo uso. Este sí lo uso a veces. Sí, hasta el olor, ¿no? Sí, que todo, tienen. todo. ¿Y te ves en algún punto también llevando tu arte hacia el diseño de modas? Sí, pues siempre he querido y no lo he acabado de hacer. O pero- igual el término de diseño de modas no sería el apropiado, pero sí, como usar un soporte más textil. Sí, claro. He Y hecho hacia- algunas y hacia- cosas y hacia que prendas. ya no les enseñé, pero están allá, sí. Ah, no, aquí están, ahorita se las enseño. Ah, qué bueno. Esta es o sea, esta es como la que traigo ahorita, que es de 1900, que la compré ahí en Barcelona, que pues tiene un detalle así del encaje. Y es brutal. del mismo viaje y el mismo Sí. momento, estaban juntas cuando lo Sí. compraste. Y luego del otro lado está este mandil que apareció cuando se murió mi abuelo, que era, pues, mi abuelo era médico, entonces seguro era de alguna enfermera, o sea, está súper viejo. ¿No era de él? No, pues es de mujer, o sea, era de vale. alguien con estas iniciales, o no sé, EF, HP, quién sabe qué onda. Acá tiene otro bordado, EF también. Sí, estaba personalizado, era de alguien. Sí, pero bueno, ve, está madreadísimo. Mi abuelo tenía un hospital, mi mamá creció un rato o sea, de chica en ese hospital, y pues esto salió de ahí, y pues lo iban a tirar, y yo, no manches. no lo tiren. Sí, mira, a ver, deja ver, es que creo que están acá. Esta acá solo tengo una. Ah, bueno, este también es joya. Ya no puedo parar, pero esta es la última joya. Esta pieza sí es así como súper top. Es una falda de Vivienne Westwood No manches. que me regalaron aparte Nah. en Londres cuando fui. Hugo Llanes, su Ok. novio, era bailarín y cuando yo los visité allá dije, traigo dinero,
para una pieza de Vivienne Westwood, porque es la primera vez que estoy en Inglaterra y eso quiero hacer con mi varo. Pero ¿cómo que para una pieza de ella? O sea, ¿de su guardarropa? No, de una creación ya, de ella. ya. Sí, entonces dije, tengo que tener una y fui y me planché miles de mercados y no encontré algo que me gustara lo suficiente para gastar. Y regresé después de ese día así de que no, decepcionada, no encontré. Y en eso él fue y me dijo, toma. Así de que yo, pues como era bailarín, él tenía muchas cosas así de vestuario muy locochón. Y me dijo, pues sí, te regalo esta, sí. O sea, hasta Hugo se quedó así de, ¿cómo? Pero tiene aquí adentro esto para ponerle unas bolas, no sé dónde las tengo ahorita, pero son unas bolas como como de algodón, que vienen así colgadas, unas bolsitas así. Entonces lo que hacen es que traes la falda, pero se levantan los tablones aquí así, como medio María Antonieta punk de los 80s. Entonces es muy brutal esta faldita. Esta sí la he usado 2 veces. Con algo abajo, obviamente. y bueno, y esto es algo de lo de ropa que hice, que pues fue ahí como un experimento, que es esta no. Hice justo en la Ceiba unas litografías en seda con la imagen de o sea, yo le llamo que es como un guía del sueño, que es una mariposa nocturna, y la planta, la calea, o sea, es un dibujo de la calea. Y luego justo estos fondos que son recuperados de la paca, y los intervine con estas litografías y le puse unas estrellitas. Está increíble. Y le puse acá esto, ¿no? Calea zacatechichi, que es el nombre de la planta. Y pues me gusta pensar que estos son los uniformes del sueño, o sea, que es como una pijama de lujo para deambular. O sea, ¿de verdad sí lo usas luego para...? Lo he usado así, de que en la vida normal, o sea, en el día, No para dormir específicamente. No para dormir, no. Para dormir no, realmente creo que no lo quiero usar. Pero pues sí quiero hacer más cosas así, justo. Y que de hecho pues es reciente que la hiciste, ¿no? En el 2021, sí, justo. Sí, un poco. Sí. Pues eso. Pues muchas gracias por abrir hasta el closet, Sí, Lisa. eso era importante. Sí, qué chido. Se notaba la emoción que tenías Sí. Gracias. Bueno, pues parquecito, que aparte se llama Elisa, es el parque Elisa Godos. ¿Neta? Sí. Yo venía desde niña aquí. Ok. ¿Quieren verlo por fuera igual? Sí, pues vamos a conocerlo. Digo, O sea, que nosotros ya lo conocíamos. Yo venía cuando yo cabía adentro de esos cilindros. Ok. Y lo recuerdo mucho así de infancia, de venir con mi hermano y veníamos con mi abuela. Jugábamos mucho en este trenecito. Luego pues las resbaladillas que están increíbles, ¿no? Claro. Esta es la entrada Esta es la entrada de mi parque. al parque que lleva tu nombre. Les invito a mi parque. Que sí es, o sea, para los que llevamos rato viviendo en Jalapa, sí, este parque... Mítico. Sí, es mítico. Pero no tan visitado. Exacto. Es como de niños, como para juegos, así. Es así de tonos rosas, yo de tonos azules. Oye, voy a dejar esto aquí. Deja tu mochila también. No, güey, si agarras velocidad. Ah, Te lo juro. pues ya te estás echando, ya échate. Bueno, a ver, ya voy. Ay, sí se quema la cola. Ay, estuvo bien relax. Sí, güey. Va. Ahora sí agarré velocidad. Ya. Muy bien. Ahora... creo que era así. Y luego era así. Y luego era así. Ah, sí, maldito. Ya ganaste. Bueno. Sí, pues yo crecí en esta calle porque mi abuela vivía aquí enfrente y nosotros vivíamos un poquito más para allá, en un depa. Y entonces, pues seguido, cuando no íbamos a los Tecajetes, que está acá adelante otro parque, pues veníamos acá. Ya. Y pues para mí era como súper divertido usar las resbaladillas y pasar mucho tiempo aquí, pues o sea, como de niña te entretienes con cualquier cosa, ¿no? Sí, claro.
Entonces, para mí ha sido un espacio que se me hace muy interesante cómo se ha preservado casi intacto. O sea, como que me gusta que no hayan venido a poner los clásicos juegos infantiles de plástico y el trampolín y, ¿sabes? Como brincolín o como sea, el tumbling. Ajá. Y que pues sigan siendo estos, como el trenecito de concreto, que igual ahorita vamos, y que es el barco pirata, que sigue teniendo como sus caritas y como la bandera y todo. Sí. Y mi parte favorita, que es el mundo que está acá atrás. Ajá. No sé, se me hace como unos juegos muy bonitos, ¿no? Y que se quedaron ahí medio atrapados en el tiempo. Y sí, o sea, es como una imagen que está haciéndose presente ahorita mucho en mi trabajo, la del globo terráqueo, la de la esfera, de los azules, los verdes, la humedad, los pantanos, el moho, como las algas, ¿no? Como todo esto. Y pensé que sería súper lindo tener como esta evidencia de estos momentos, poder estar aquí cuando se están plantando estas imágenes, ¿no? Estas como características físicas que tienen los ambientes y los espacios en tus sueños, ¿tú haces algún ejercicio, ya sea dentro del sueño o en la vigilia, como de decodificar todo eso? Como qué significa o no propiamente. Justo ayer platicábamos de eso en el taller, que es importante que te puedas hacer tu propio diccionario de símbolos, o sea, como no tanto según lo que a lo mejor para Freud era el agua, sino ¿por qué sueñas tú con agua? O sea, si llevas un rato soñando con agua, ¿qué estás relacionando a tu vida personal con el agua? Entonces puedes hacer tu propio diccionario, o sea, ¿por qué el agua? O relacionar como, no sé, por ejemplo, cada vez que viajo a la ciudad donde vive mi familia, tengo sueños con fuego. ¿Por qué, no? O sea, como que empiezas a hacer esas relaciones. Bueno, pues nos encontramos. No pude otra vez. Me cagué de risa. También algo que me gusta mucho plantear desde mi proyecto es la posibilidad de proteger nuestro cuerpo, como de protegernos a nosotros, porque es un espacio de autonomía de los pocos que nos quedan actualmente. Entonces, cuando ves que empieza a haber estas cosas desde pues grandes compañías y desde el gobierno que están queriendo incubar información y que suena loquísimo, pero es real que está sucediendo, pues piensas más en todo lo que tú puedes hacer y proteger desde tu propio cuerpo, ¿no? O sea, como la trinchera del cuerpo. Entonces, esa es una parte de mis propuestas y de la pertinencia que veo en este proyecto actualmente. Realmente yo no es como gratuitamente que estoy explorando muchas cosas, sino que siento que, por un lado, el explorar y experimentar con diferentes medios, con diferentes herramientas, con todo lo que hay bueno, no todo, pero con mucho de lo que hay al alcance, pues te da la posibilidad de saber qué es lo que funciona mejor para lo que quieres expresar o para lo que quieres poner allá afuera, ¿no? O para lo que quieres comunicar. Exacto. ¿Tú recuerdas cuál fue esa primer pintura? Igual y podemos poner aquí una imagen de esa pintura, si es que la recuerdas o viene una a tu mente. Esa primera pintura tuya con la que dijiste, sí puedo pintar. O sea, esa primera pintura tuya que te fascinó. Sí, yo creo que fue como que cuando me fui a Nueva York un rato, me invitaron a exponer en una galería en la Ciudad de México, en Vértigo. Sí. Iba todo el tiempo a exposiciones, veía mucha pintura, veía lo que estaba haciendo gente un poco más grande que yo, pero joven. Claro. Y pensaba, es el momento, quiero pintar, y me di cuenta, compré unos materiales y me di cuenta que sí estaba fluyendo. O sea, son pinturas todavía muy dibujos. Ya, ok, ¿sabes? sí. Esa línea extraña ahí. Sí, sí. Pero ya son pinturas, y cuando vi que no, o sea, no digo que cualquiera ya es fácil, ya sé pintar, pero vi que podía hacerlo. O sea, como que sí puedo irme por aquí también. Okay. Y entonces sí, yo creo que de esa serie, que fue cuando estaba trabajando el tema de los vagabundos, ahí empezó a salir, y toda esa serie, pues sí fueron varias piezas, y pues les tengo un aprecio especial, ¿no? Porque sí fueron como las primeras pinturas, que son todavía personajes pues muy cercanos a la ilustración, son dibujos, pero ya son más pictóricos. ¿Cómo evolucionó tu técnica
desde que sales de la escuela hacia el presente? ¿O en realidad siempre has estado como yendo y regresando entre el dibujo, la pintura y diferentes técnicas? ¿Nunca te has quedado en una sola? ¿Cómo describirías esa evolución? Yo creo que lo mío, o sea, como que para mí el dibujo siempre es lo primero, siempre, o sea, desde toda la vida, ¿no? Ya. O sea, nunca lo dejé, soy de esas personas que nunca dejaron de dibujar, ¿no? Desde niña hasta el día de hoy. Okay. Entonces siempre ha sido súper importante, encuentro mucha paz en el dibujo, o sea, para mí es como súper especial, o sea, es algo importante en mi vida. Sí hubo momentos, obviamente, y sigue sucediendo, que quiero explorar muchas otras cosas, o sea, no solamente dentro de las artes, ¿no? O sea, me interesa mucho lo interdisciplinario, me interesa alimentar mis propios procesos, mis investigaciones con otras disciplinas, ¿no? O sea, en este caso que estoy en lo de los sueños, pues las neurociencias también me interesan muchísimo, o sea, temas de psicología también, o sea, siempre nutriéndome de otras cosas. La pintura me encanta, pero siento que apenas es ahora, desde hace un par de años, bueno, un poco más de un par de años, que la estoy explorando con un poco más de seriedad. Okay. Yo ya la voy a hacer. Tres, dos. Adiós.